América, porque tenemos gente que nos sigue desde América. Hoy vamos a hablaros un poquito de lo que es la nueva terapia, cómo la nueva terapia ha llegado a mi vida. Yo me llamo Philippe, mi hijo se llama Romain, yo en el curso me encargo de la teoría, Romain de la práctica, y os vamos a contar un poquito lo que es la historia de la nueva terapia. Yo soy enfermero y osteópata especializado en biodinámica craniosacral y me pasó algo en mi vida. He hecho un máster en biodinámica craniosacral y una compañera de estudio me tocó la frente. Estábamos trabajando la elevación del hueso frontal y cuando me tocó la frente, pues me pasó algo en mi cuerpo. De repente me he doblado y me he quedado a 90 grados durante más de una hora sin poder moverme. En el curso todo el mundo se asustó, pero poco a poco he vuelto a la normal, pero de este curso me he ido un poquito raro, como si tenía un estado de conciencia un poquito, vamos a decir, como si estaba un poquito borracho. Vuelvo en mi casa y el lunes yo tenía una consulta de osteopatía, pues me vino la primera persona para un problema de cuello. Y cuando me he acercado a ella para cogerle el cuello, estaba sentada en la camilla, pues antes de tocarla, su cuerpo se movió solo y se cayó hacia atrás en la camilla. Yo me asusté un montón, pensaba que era un problema cardíaco, me asusté mucho, pero la levanté sin problema y cuando se levantó me dijo, es que ya no me duele el cuello. Vino la segunda persona, yo me acuerdo muy bien, era un problema de rodillas, y quería coger la rodilla y pasó lo mismo. La persona estaba sentada, de repente su pierna se levantó sola, hemos escuchado un crack en la rodilla, pero no había tocado a la persona, se cayó también en la camilla y cuando se levantó me dijo, pues ya no me duele la rodilla, perdón. Eso era el principio. Después, al momento de dormirme, pues estaba como soñando, pero estaba entre el despertar y el sueño, y me entraba un montón de imágenes y de cosas que canalizaba, y al momento hasta pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Pero todo lo que yo canalizaba por la noche, lo practicaba el día siguiente en la consulta, y la gente empezaba a moverse sola, y cada vez que había movimiento, pues la gente se iba curando de sus dolencias. Eso era el principio. Pues durante 25 años he seguido esas canalizaciones y cada vez los movimientos eran más fuertes. Es decir, que después de un rato, más que caerse, la gente empezaba a hacer mudras con las manos. Yo no sabía lo que era mudra. Empezaba a hacer yoga, es decir, que su propio cuerpo se levantaba solo de la camilla y las abuelas del pueblo, que no sabían lo que era el yoga, empezaban a hacer un yoga profesional. También ocurrió con el tai chi. La gente empezaba a hacer tai chi. Hay gente que entraba como en regresiones, que empezaba a hablar como idiomas raras, y yo eso al principio me preocupó un poquito. Pero poco a poco, y durante esos 25 años, he podido dar forma a lo que es la nueva terapia. Y os voy a explicar un poquito lo que para nosotros es el camino hacia la sanación. Para simplificar, para la nueva terapia tenemos 3 cuerpos principales. Tenemos el cuerpo físico, el cuerpo energético y el cuerpo espiritual. Todo eso es una canalización que he tenido. El cuerpo físico está en el centro y alrededor está el cuerpo energético, que cada vez más llamo el cuerpo emocional, porque vamos a ver que en este cuerpo se almacenan todas las emociones que hemos vivido, las buenas y las malas. Y un cuerpo espiritual. Y eso os lo voy a explicar. Para la nueva terapia somos espíritus encarnados. Venimos de un lugar que llamamos la fuente. Cuando un ser humano está concebido, pues nos encarnamos, por eso tenemos un cuerpo espiritual y vivimos experiencias a lo largo de nuestra vida.
Y en una vida podemos vivir muchísimas experiencias. Cuando el cuerpo fallece, toda la información que hemos vivido, todas las experiencias, la volvemos a llevar a la fuente. Y vamos a ver después que la fuente es como Internet. Todas las experiencias vividas por los seres humanos parecen que están aquí. Por eso las abuelas hacían yoga, porque yo las conectaba, ellas seguían este camino y iban en la fuente donde podía tener una sabiduría que su cuerpo físico no tenía. Y vamos a ver que esa fuente es como una mega biblioteca del universo, y la gente que tiene la suerte de poder ir en la fuente, pues puede sacar muchísima información. No solo al nivel de la terapia. Por ejemplo, sabemos que hay algunos músicos como Mozart. En 5 años escribir una ópera es complicado. Pues seguramente que seguía ese camino. Einstein ha reconocido él mismo que la teoría de la relatividad la había soñado. La tabla de los elementos químicos ha sido soñada en varios lugares en el mismo tiempo. Es decir, que esa fuente ya había mucha gente que iba hacia ella. Pero para poder ir a esa fuente había que entrar en estado de meditaciones muy, muy importantes. Que ahora ha pasado algo en el ser humano. Es que de emisor hemos pasado a receptor. Y ahora vamos a ver con la nueva terapia que cuando nos ponemos de receptor, pues podemos recibir esa información desde la fuente. Esos 3 cuerpos es un patrón muy común en el universo. Si miramos un huevo, tenemos la yema, la clara y la cáscara. 3 cuerpos. Si miramos una célula, pues tenemos el núcleo, el citoplasma y la membrana. Otra vez 3 cuerpos. Hasta nuestro planeta tiene un núcleo de hierro, el magma y la corteza. Es decir, que esos 3 cuerpos cada vez lo encontramos en más cosas. El número 3 es muy importante. Esos cuerpos sutiles que rodean el cuerpo, vamos a volver un poquito al dibujo. Pues tenemos el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Esos 2 cuerpos, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual, es como el molde, y el cuerpo físico es como el pastel. Yo durante años he recolocado el pastel. Con la nueva terapia no damos mucha importancia al pastel, sino más bien al molde. Es decir, que en este molde vamos a ver que hay memorias retenidas, que sean espirituales o emocionales, y eso desforma nuestro molde. ¿Y qué pasa cuando el molde está desformado? Pues el pastel sale desformado. Por eso con la nueva terapia, cuando reestructuramos el molde, pues la gente empieza a moverse sola. Yo os voy a explicar después que no es ningún milagro, sino que volvemos a ajustar ese molde. ¿Y cómo lo vamos a ajustar? Pues eliminando las memorias de los traumas que hemos vivido o que hemos heredado. Esos cuerpos sutiles que nos rodean forman un molde energético donde se almacenan todos los traumas, que sean físicos, que sean emocionales y que sean kármicos, es decir, memorias de otras vidas. Vamos a ver que, por ejemplo, los traumas emocionales pueden pasar de generación en generación, lo que se llama la epigenética. No sé si conocéis la biodescodificación, trata mucho esos niveles. Para la nueva terapia no nos importa el trauma. Lo que nos importa es la fuerza que ha generado el trauma en nuestros cuerpos sutiles. Y por supuesto, cada vez que vamos a liberar un trauma, pues la gente va a empezar a moverse y a veces va a volver a vivir el trauma, hasta que se lo va a quitar. Pues tenemos esos tipos de traumas que sean adquiridos o heredados.
Hemos hablado de esos tres cuerpos y vamos a ver que esos tres cuerpos normalmente no tienen conexión. Es decir, que cada cuerpo está en una dimensión o en un plan de conciencia diferente y vía la nueva terapia y su conexión a la fuente vamos a poder contactar, intercambiar y dialogar con esos cuerpos y toda la información que lleva dentro. Os voy a explicar un poquito de física cuántica. Para la física cuántica no vivimos en un mundo en 3 dimensiones, sino 11, se llama la teoría de las cuerdas. Es decir, que vivimos sobre una membrana, pero que está compuesta de 11 dimensiones. No las voy a dibujar todas. Es decir, que el cuerpo físico estaría en una, el cuerpo emocional en otra y el cuerpo espiritual en otra. Por eso mucha gente no tiene conciencia de que tiene varios cuerpos. La gente sí. La gente, por ejemplo, que medita. La gente que hace yoga, tai chi. Son gente que ya han ido en el mundo emocional. Pero con la nueva terapia lo que vamos a aprender es pasar del nivel físico a entrar en nuestro cuerpo emocional o en nuestro cuerpo espiritual. Y eso va a hacer que vamos a tener mucho más sabiduría de lo que tiene solamente el cuerpo físico. Esos tres cuerpos, que están en 3 dimensiones diferentes, tienen un punto en común y lo vamos a usar para la sanación. Es decir, que están todos conectados a la fuente. Es decir, que el cuerpo físico está conectado a la fuente, el cuerpo emocional también y el cuerpo espiritual también. Y lo que vamos a hacer con la nueva terapia, vamos a crear bypass para poder conectar con esos 3 cuerpos y con las 3 sabidurías que llevan dentro de ellos. Y os lo voy a explicar ahora. ¿Cómo vamos a crear un bypass? Pues como los cuerpos están conectados con la fuente, desde el cuerpo físico vamos a poder ir a la fuente y usar ese camino. Es decir, creando este bypass, vamos a poder hacer comunicar el cuerpo físico con el cuerpo emocional. Y cuando vamos a hacer eso, vamos a tener acceso a todos los traumas emocionales que han vivido nuestros pacientes o nuestras familias. Podemos también crear otro bypass, por ejemplo, desde aquí vamos a la fuente y desde la fuente vamos en el cuerpo espiritual. Y eso nos va a abrir la puerta al cuerpo espiritual de la persona. Y durante los cursos, después veremos grabaciones, hay gente que vuelve a vivir muertes, nacimientos de otra vida. Y no son gente esotérica, son gente más bien científicos que les impacta mucho más. Pues gracias a esos bypass vamos a poder pasar del cuerpo físico al cuerpo emocional o al cuerpo espiritual y vamos a poder sanar esos 3 cuerpos. Porque yo como terapeuta os puedo asegurar que muchas veces la explicación no está en el cuerpo físico. Yo he tratado las 2 cosas. El cuerpo físico cuando era enfermero y osteópata, pero ahora me doy cuenta que en el cuerpo emocional está 80% de las dolencias que tenemos. Es decir, que esos traumas emocionales generan fuerza dentro de nuestro cuerpo emocional y cuando con la nueva terapia las tocamos, pues la gente puede tener reacción suave o muy fuerte. Después haremos una demostración en vivo para que lo podáis entender bien. Ahora hemos visto que esos 3 cuerpos tienen conexión con la fuente. Pero, ¿qué es la fuente? La gente, aquí tenemos alumnos que hemos formado, sabe muy bien que es muy difícil explicar con palabras lo que es la fuente. Hay que vivirlo, pero vamos a intentar explicaroslo. Para nosotros, la fuente es lo que ha creado la vida. Y si es lo que ha creado la vida, ¿quién mejor puede reparar, puede sanar? Es algo vivo que se expande. La nueva terapia es una técnica, una terapia viva,
que respira y que se comunica. Esa respiración había ya terapeutas que la habían descubierto, la llaman la respiración primaria. Se usa en terapia craneosacral, es decir, que cada hueso tiene como una respiración, cada músculo, no solo la respiración desde los pulmones. Es el asentamiento de la conciencia. Cuando conectamos a una persona con la nueva terapia, es sencillo, yo la cojo de las manos, la persona se cae al suelo y se queda o se mueve en el suelo. Y cuando pasa eso, dicen que no hay ni emociones ni sentimientos, solo hay conciencia. Por eso la gente que tiene una vida complicadita emocionalmente, a veces cuando los conectamos no quieren volver, porque olvidan todos sus problemas emocionales. Es el plan dimensional de los espíritus, es nuestro punto de origen y seguramente nuestro punto donde vamos a acabar. Es como Internet, es la mega biblioteca del universo. Os dais cuenta que yo todas las experiencias que yo he vivido en mi vida, más la suya, ¿cuánta información es eso? Y en física cuántica lo que tenemos claro es que la información nunca se pierde, siempre se almacena. ¿Y dónde se almacena? Perdón, pues en la fuente. Para resumir, es el arquitecto de la vida. Una vez que hemos hecho esa conexión con la fuente, pasamos a un estado de conciencia superior, donde el orden de organización de la conciencia es muy diferente, y os lo voy a explicar. ¿Qué te pasa? Eso nos permite ampliar la percepción de lo que nos rodea y posicionarnos como observadores de más globalidad. Os lo voy a explicar. Por ejemplo, yo hace años es como si veía las cosas aquí, pues lo que podía leer era mi todo. Con la nueva terapia, cuando pasamos a un estado de conciencia superior, es como si nos apartamos un poquito. Es decir, que desde aquí ya no veo solo método. Veo método Swiderski, veo toda la pancarta, veo que hay una pared. Si me pongo aún más lejos, ¿qué voy a ver? Que hay una sala. Y si me pongo más lejos, que estamos en Barcelona, etcétera, y etcétera. Es la misma realidad, pero la percibimos de manera diferente. Por eso esa técnica que enseñamos nos permite ver la enfermedad desde más ángulo, desde más perspectiva. Y cuando más perspectiva hay, pues más globalidad podemos dar. También cuando conectamos a la gente, pues se desarrolla la empatía. El ser humano es muy empático. Hay gente más que otras. De hecho, durante los cursos tenemos técnicas para empáticos, porque hemos visto gente tan empática que cuando ya entra en un lugar, pues lo pasa fatal. Pues eso, con la nueva terapia, la gente que tiene una empatía baja la vamos a subir. Pero con la conexión con la fuente, los empáticos, muy empáticos, van a aprender también a gestionar esa empatía. Y también se va a activar la esencia del sanador. ¿Qué significa eso? El ser humano es un sanador por excelencia. ¿Qué pasa cuando vemos una persona caer en la calle? Normalmente vamos a ayudar. En el mundo animal no es así. Si hay un perro con un hueso que se cae, el otro perro le quita el hueso. Bueno, hay seres humanos que lo hacen también, ¿no? Pero normalmente nosotros, sobre todo las madres o los hijos, lo que queremos es sanar. Es algo que es muy típico de nosotros y vamos a ver por qué. Ahora vamos a hablar de una cosa importante que es una de las bases de la nueva terapia. La noción de línea media energética. En embriología se llama la notocorda. Es decir, cuando yo estudiaba medicina nos enseñaba que había una línea media, la notocorda, alrededor de la cual todo el cuerpo se desarrollaba y de preferencia con simetría. Pero lo que he canalizado, que esa línea media, lo es también para nuestro cuerpo energético. Y vemos como hay una línea que separa el cuerpo en dos y hay un movimiento en forma de espiral alrededor de ella. Los alumnos que hemos formado aquí saben que cuando conectamos, mucha gente empieza a hacer espirales de las manos, de
cuello, de la cabeza, de todo el cuerpo. Y eso sería el estado de salud perfecto. Si tenemos una notocorda alineada con unas espirales simétricas, pues la gente va a gozar de un buen estado de salud. ¿Qué pasa cuando recibimos un golpe físico o sobre todo un golpe emocional? Si hay un impacto emocional o físico, pues vamos a ver que la notocorda se puede doblar. Es decir, voy a recibir un disgusto muy importante y mi notocorda, en vez de estar recta, va a empezar a torcerse. Y aquí vamos a tener un punto de fijación que nosotros llamamos un fulcro. Cuando pasa eso, ¿qué pasa a nivel energético? Pues vamos a ver que vamos a tener zonas sin energía y zonas con exceso de energía. Y eso va a generar patología. Por eso, cada vez que tratamos a una persona, y todo el mundo tiene la notocorda torcida, cuando se va a poner recta, pues la persona va a empezar a moverse sola, sin que sea de manera con sus huesos ni su músculo. Será su cuerpo energético, su globo energético, que al recolocarse, pues va a generar ese movimiento. Y eso es importante, tener la notocorda recta, porque vamos a hablar de una cosa importante que se llama la verticularización de la energía. Lo que sabemos desde hace años es que tenemos, y lo sabemos gracias a la acupuntura sobre todo, tenemos una energía ascendente que se llama la energía cósmica y otra energía descendente que se llama la energía telúrica. Esas dos energías se cruzan en un punto energético importantísimo que se llama el jara. El jara se sitúa 3 dedos debajo del ombligo. Por eso los japoneses se hacen harakiri, porque saben que cuando perforan aquí es muy complicado parar la fuga de energía. Os dais cuenta que si tenéis una notocorda alineada, se va a alinear con la verticalización de la energía. Lo vemos todos los días en la naturaleza. ¿Cómo crecen los árboles? Rectos. ¿Cómo crecen las plantas? Rectas. Esa energía, esa verticalización, si la adaptamos a nuestra notocorda, pues la gente va a gozar salud. Ahora imaginaros, una persona que tiene una notocorda torcida, pues se va a desconectar un poquito de la energía. Y cuando nos desconectamos de la energía, empiezan los problemas de salud. La correcta conexión a ambas energías nos traerá el equilibrio para poder solventar correctamente las dolencias de los pacientes. ¿Qué va a ser el papel de la nueva terapia? Realinear la notocorda para que la gente pueda recibir la cantidad de energía necesaria. Los pacientes tendrán enfermedades o dolencias por exceso de energía o por falta de energía. Exceso de energía. Todo eso para explicaros que su problema era emocional, no era físico. Ese globo energético es como una prenda que nos rodea. Si la prenda se estrecha por debajo de la acción del estrés, pues es como llevar una ropa de 3 o 4 tallas más pequeñas, es muy complicado moverse. ¿Qué pasa? Cuando tratamos, pues el globo se vuelve a reestructurar y el cuerpo físico lo agradece. Vemos, ¿os acordáis que he hecho el dibujo de la notocorda y de una espiral alrededor? Y ahora vemos que la espiral se está equilibrando.
La fuente siempre me guía cuando hago una sesión. A veces pido sanaciones porque podemos pedir muchas cosas a esa fuente. Aprendemos a ir a nuestro cuerpo espiritual para poder comunicar con la fuente. Ahora voy a pedir, creo que es la sanación de las cervicales. Y vais a ver, mira, como todo su cuerpo se estira, la notocorda se va estirando. Y muchas veces vais a ver que cuando la sanación ya ha ocurrido, pues el cuerpo empieza a caer solo hacia atrás. Y vamos a ver cómo... Eso es lo que me pasó con la primera persona que ha tratado el cuello sin tocarla. Aunque la gente quiere resistir a sus movimientos, es imposible. He tenido pacientes que se agarraban de la camilla con las manos para no caerse, pero se levantaban las piernas. Bueno, no vamos a pasar toda la grabación solucionar su problema de vómito de rotadores externos. Ahora os vamos a pasar una grabación de un curso que hemos dado en Madrid para que veáis que es una terapia muy fácil. Lo que me impactó, yo he tardado 30 años para meter todo eso, dar forma a eso, pero la primera vez que he dado un curso, 4 días después los alumnos hacían la misma cosa que yo. Es como si yo hubiera cogido una llave USB, hubiera descargado el programa y lo hubiera enchufado a la persona. Y vais a ver en 4 días de lo que son capaces de hacer los alumnos. Una cosa, voy a decir el video, no lo ponemos en internet porque es más fuerte, ¿okay? No os asustéis, puede ser cosas bastante... Pero nadie ha tenido problemas o sufren durante la liberación, ¿no? A veces son liberaciones que son impactantes, por eso no ponemos eso en internet para no asustar a la gente, pero son liberaciones emocionales. No sufren, se liberan de los traumas que han vivido. Son alumnos que practican aquí. Vemos cómo hace una espiral con su mano derecha y cómo empieza a liberar. Podemos ver cómo todo el cuerpo empieza a liberar. ¿Qué significa eso? Que el globo se está reestructurando y esa persona que tenía una fibromialgia increíble está totalmente curada. Aquí vemos cómo la parte baja del globo se libera. Es decir, que esos movimientos, cuando me pasaron la primera vez en la consulta, yo no tenía referencia a nadie que me podía ayudar. He buscado muchos años en internet, no he encontrado a nadie. Y yo me preocupaba al principio, pero con los resultados de sanación que hemos tenido era impresionante. Esa chica tenía un problema, no podía correr. Cada vez que corría tenía una presión y vemos cómo está liberando a nivel del timo. Es una glándula muy implicada en los problemas emocionales. Y es lo que digo, cuando la gente cae es que ya la sanación ha ocurrido. Para ver que no sufre, va a ver cómo se pone a reírse, pero es bastante impactante. Aquí vemos la liberación de un hombro, una liberación algo más suave, pero igual de... En el fondo vemos una persona que empieza a hacer mudras. Eso era una psicóloga que me ha dado caña en todo el curso porque le dolía la rodilla. Ella eso no creo en eso no funciona. Y por primera vez ha liberado una espiral al nivel de su rodilla. Y mira la risa, es decir, que es una liberación emocional. Y no se creía que después de la sesión ha podido dormir boca arriba, que no podía dormir desde hace años. Y vemos también como la cadera empieza a liberar.
Son movimientos involuntarios que es imposible parar. Aquí vemos un chico que tenía problemas de lumbares. Y mira como la propia fuente, eso es casi movimiento de yoga, pero la fuente siempre va a buscar lo que pueda aguantar el paciente para solucionar sus problemas. Ahora es terapeuta esta persona. Y aquí vemos a esa chica que empezaba a hacer yoga. ¿Tu peux me mettre après? Ahora, como tenemos algunos alumnos que hemos formado en Barcelona, pues les vamos a llamar, porque yo puedo contar lo que quiero, pero me gustaría que los alumnos que hemos formado nos cuenten su experiencia. ¿Quieres pasar? Vamos a pedir a Gemma y... ¿Cómo te llamas? ¿Carolina? ¿Cómo? Carolina. Pues ¿quién quiere pasar de las dos para dar su...? De hecho, mucha gente que ha hecho la formación no eran terapeutas, pero ahora sí que lo son. Pues es el caso de Gemma. Tú no trabajabas en la terapia antes, ¿no? No, ¿Y no ahora? era terapeuta. Yo era administrativa y ahora me dedico a la terapia. Pues cuéntanos la experiencia que has tenido. Vale, me quedo a tu lado. Vale. Buenas tardes. Bueno, pues yo conocí la terapia igual que la estáis conociendo vosotros y bueno, me encantó. Dije, venga, vamos a hacer la formación. Cuando estaba en la formación era como, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando aquí? Esto es algo que no sé, no se explica porque realmente os puedo decir a todos que no se puede explicar porque es difícil explicarlo, hay que experimentarlo. Desde entonces me he dedicado ya plenamente, he dicho se acabó y me quiero dedicar a ayudar a la gente a sanar y para mí ha sido pues la mejor herramienta, la mejor terapia que hasta ahora he podido conocer y la verdad que les doy muchas gracias y estoy muy, muy contenta. Espero y os animo a que lo probéis. ¿Nos puedes hablar de los resultados que has tenido? Bueno, primero hablo de mí misma porque yo tenía unos ligamentos del brazo derecho rotos y bueno, a través de cuando hice la formación con los compañeros, pues bueno, nos hemos podido ir ayudándonos a otros y a través de la programada, porque bueno, puedo decir, ¿no? Sí. Programada a distancia, abandoné la operación, no he tenido que operarme y lo he recuperado el brazo. Ahora también hablo sobre clientes que estoy teniendo ahora y la verdad que es muy potente porque nada más tocarles, nada más poner ya la mano, ves cómo las personas se empiezan a mover, empiezan a liberar cosas que ni ellos mismos se daban cuenta que tenían. Y cuando acabas la sesión y ven que se han liberado, que no hay dolores o no hay cargas que tenían antes, pues, ¿qué os voy a decir? Que es fantástico y que se puede ayudar a muchísimas cosas, muchas. Pues muchas gracias. Pues de administrativa ahora es terapeuta, ¿no? Ahora vamos a hablar con Carolina, que me explique. Cuando he llegado aquí me dice que raro, ahora no hago nada, la gente apenas entra en la consulta que ya empieza a moverse sola. ¿No? Porque nosotros no hacemos el trabajo, es nuestro cuerpo energético y de hecho mientras que os estoy hablando con mi cuerpo físico, no lo sabéis, pero mi cuerpo energético ya ha empezado a hablar con el vuestro y a ver lo que pasa al final de la charla, a ver si os conectáis solos. Bueno, pues sí, es verdad, se lo comentaba llegando que yo me dedicaba ya a las terapias, yo soy maestra de Reiki y de física cuántica y lo que me encuentro es que cuando llegan pacientes que yo ya tenía, a veces pues ya se empiezan a mover, es que no hemos empezado, ya se están empezando, digo, espérate que no hemos comido, no hemos empezado. Y lo que puedo deciros es que incluso crea adicción, porque me estoy encontrando, es que los pacientes es que quieren seguir porque a veces se encuentran mejor y van viniendo y antes pues venía el marido, ahora viene la mujer, ahora viene el hijo, ahora viene el amigo del vecino
y es como una cadena, ¿no? Y están viendo que no solo son para dolencias físicas, sino lo que se están dando cuenta es que, por ejemplo, alguien que tenía por un dolor de rodilla, al cabo de hacer algunas sesiones, lo que se da cuenta, aparte que el dolor de rodilla casi ha desaparecido o ha desaparecido, la vida es otra. Por ejemplo, a la hora del trabajo, pues antes tenían conflictos con compañeros o clientes o tal, y ahora pues la vida se la toman de otra manera, reaccionan de otra manera, y en ciertos clientes pacientes estoy viendo que hay como un crecimiento espiritual, aparte de... Es lo que me estoy dando cuenta con estos meses que llevo practicando. ¿Hace cuántos meses? Desde octubre. Pues, ¿y qué has podido sanar? Varias cosas. Bueno, por ejemplo, un clásico es un esguince, una persona que vino con un esguince que no podía andar, iba con muletas, y al finalizar una sesión se fue andando. Sí. Y a la segunda sesión me dijo el pie derecho que ya podía conducir. La segunda sesión la hicimos a distancia. Sí, casos de estos. Y bueno, luego hay pues, problemas de una chica, por ejemplo, que no, desde que nació, a ver que se ponía de pie, pues no podía, tenía tanto dolor en los pies que no, durante todo el día eran unos dolores de pies increíbles. Y bueno, ya no se acuerda de los pies, ahora estamos tratando pues, unos problemas de tiroides y otras cosas que han ido saliendo. Pero en general su postura del cuerpo ha cambiado totalmente. Está recta, es una chica que hacía yoga, dice que antes tenía que forzarse para tener la postura, y ahora dice, es que no tengo que forzarme, es que es automático, mi cuerpo ha cambiado totalmente. Sí, porque hemos alineado la notocorda. Sí. ¿No? Gracias, muchísimas gracias. Eso es importante lo que ha dicho, ¿eh? Es que la gente muchas veces después de tratar, por ejemplo, una rodilla, empieza a cambiar su manera de vivir. Es decir, que muchas veces las cosas están, ¿cómo decir eso en castellano? Eso es. Eso es una terapia muy adictiva. Es decir, que los pacientes que sanamos, pues quieren venir cada vez más. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice, son tantos años que tengo esas dolencias que por primera vez es como si hay una puerta donde puedo sacar todo lo que tengo dentro. Y en una vida, y si hablamos también de reencarnación, imaginaros lo que podemos llevar en nosotros mismos. Y cada vez que veo una persona sanarse, estoy seguro ahora al 100% que si no sanamos nuestro cuerpo emocional es complicado sanar nuestro cuerpo físico. He tenido que desaprender todo lo que había aprendido con la osteopatía y dedicarme solo a lo que nos rodea. Y vais a ver que es facilísimo. Además, es una terapia que podemos aprender en 4 días, lo que es bastante impresionante. Yo tengo otro hijo que es fisio, ha tenido que estudiar 4 años en la universidad, y Romain, que he formado, pues en unos meses ya podía sanar mucho más que su hermano. Voy a disfrutar que Karen esté aquí, porque tenemos una pregunta que viene siempre, es, ¿parece a Reiki es como Reiki o no? Ahora que tenemos un maestra de Reiki, lo voy a disfrutar para que nos pueda confirmar que nada que ver, porque es una pregunta que tenemos muchas veces. Si puedes decir algo. No tiene nada que ver con el Reiki. De hecho, cuando recibes o das una sesión de Reiki, sí que el estado de paz es muy alto. Y lo que pasa es que con la fuente, la LNT, la sensación es mucho más potente, es muy diferente. Yo la sensación que tengo cuando estoy practicando LNT o estoy conectada a la fuente es que estoy en casa. Sí. Para mí es estar en casa, es volver a mi origen y la verdad es que no querría volver, que es lo que le pasa a mucha gente. ¿No? Sí, es muy diferente. Sí, eso no es un problema, pero cuando tenemos todo lo que es emociones, físico también, y tenemos que volver en este plan físico. Ahora vamos a hacer un poquito de práctica, os voy a explicar un poquito. Tenemos para la nueva terapia 3 cuerpos, ¿os acordáis, no? Pues vamos a tener 3 ejes de sanación diferentes. Vamos a tener, por ejemplo, voy a volver a dibujar el cuerpo físico, el cuerpo energético y el cuerpo espiritual. 3 cuerpos, 3 ejes. El primer eje de sanación trabaja esa capa etérica que envuelve el cuerpo.
Por eso, con el primer eje, tenemos técnicas que tocamos muy poco o deslizamos muy poco. Y eso nos va a permitir tratar todos esos traumas. Durante muchísimos años, la ciencia pensaba que la información estaba en el núcleo, pero cada vez más parece que está en la membrana que envuelve la célula. Es decir, que sería la primera capa que separa el cuerpo físico del cuerpo energético o el cuerpo emocional. Y aquí podemos tratar muchísimos problemas de piel. El segundo eje va a trabajar lo que es el cuerpo emocional. ¿Cómo es el cuerpo emocional? Que está fuera del cuerpo, ya no vamos a tocar el paciente. Y el tercer eje vamos a trabajar desde aquí. Y aquí está la fuente, es decir, que con el tercer eje estaremos muy cerca de la fuente. Y aquí podremos hacer lo que llamamos petición cuánticas, que no se hace desde la mente, se hace desde la conciencia, y eso es lo que estudiamos el último día del curso. Ahora vamos a hacer una demostración en vivo. Vamos a poner la camilla. ¿Tu me donnes? Y Romain, que es el profesor de práctica, lo va a hacer y yo mientras tanto os voy a explicar lo que pasa. Con la nueva terapia podemos trabajar o sentado o de pie. Pues ahora vamos a practicar el primer eje, que es el trabajo de la capa que se sitúa entre el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Vamos a trabajar su espalda y vais a ver que cuando deslizamos, por ejemplo, cada vez que hay un trauma, pues el cuerpo va a empezar a reaccionar. Mira los ojos, no sé si veis los ojos como están parpadeando, es que ya estamos conectando. ¿Qué pasa? Cuando empieza a llegar al nivel de las dorsales, podemos ver cómo hay una reacción, es decir, que la notocorda se está alineando. ¿Y qué va a hacer? Va a llevar el cuerpo hacia atrás, liberando, quitando la fuerza atrapada. Es decir, que el nivel dorsal tiene un problema. Nos permite hacer un diagnóstico del tratamiento a la vez. Vamos a seguir bajando un poquito al nivel lumbar. No podemos entrar en una reparación total. Lo que queríamos hacer es una sesión, pero a veces dura 1 hora y media, 2 horas. Por eso no podríamos explicar todo. Pues vamos ahora a bajar más bajo. Y si hay un problema al nivel de una vértebra, pues la persona va a empezar a moverse liberando la fuerza atrapada. Vemos que la notocorda está desviada, ha ido un poquito a la izquierda. Y ahora lo vamos a hacer de pie para que veáis la diferencia. Cuando sentamos la persona en la camilla, por supuesto, la cadera está sentada y puede liberar. Pues lo que vamos a hacer, lo va a hacer de pie, la misma cosa, y vais a ver lo que va a pasar. Al nivel del cuello tira. Pues imaginaros que hay una fuerza que tira en su cuerpo energético, en su cuerpo emocional hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? Pues todo el día está compensando con la estructura esa fuerza.
¿Tú tienes dolor de cuello, Carolina, a veces? No, pero tengo escoliosis en la dorsal. Tiene una escoliosis dorsal. Habéis visto cómo la energía tira hacia atrás, es decir, que la energía tira hacia atrás y ella no se va a quedar así, pues todo el día con la estructura está compensando. Por eso que cuando liberamos esas fuerzas atrapadas, los dolores desaparecen. Hoy hemos tocado la vértebra, pero podemos tocar un pulmón, la tiroides, un hígado, ¿dónde está el problema? Es una fuerza tan importante que, bueno, yo a veces intento luchar contra ella, es imposible. Ahora vamos a pasar al segundo eje. Es decir, que en este eje ya estamos en el cuerpo emocional, es decir, que ya no vamos a tocar el cuerpo. Es decir, que nos ponemos a distancia y ahora vamos a empezar a tener un diálogo de cuerpo energético a cuerpo energético. Podemos ver cómo la notocorda se va alineando poco a poco. Y la fuente es muy sabia, porque yo en 25 años nadie se ha caído de la camilla. Me he pegado algunos sustos, pero es como si la fuente controla esa liberación. ¿Vale? Otra vez. ¿Qué significa? ¿Habéis notado que el movimiento es casi más rápido sin tocar? Eso significaría que quizás su problema de escoliosis es más emocional que físico. Vemos como la notocorda hace una torsión a nivel del cuello, pero arranca desde las dorsales. Muy bien. Y ahora vamos a hacer desde el tercer eje. No, absoluto. Las dorsales. ¿Saben cómo tiene problemas de dorsales? Pues con una técnica vamos a pedir a la fuente de hacer directamente la sanación. ¿Veis cómo la fuente está aportando aroma? Eso lo llamamos negociar el espacio de sanación. Vemos que se ha caído pero totalmente torcida. Es decir, que había seguramente una deformación de la notocorda a la derecha que compensó. Pero eso no se acabó, es decir, que su mano izquierda ya se está moviendo, no la veis porque está. Vale, no vamos a hacer uno. Era solo para que lo veáis, si no, no podemos hablar de la terapia.
Pues sí, pasa. Hay que ver. Mira, Vais sí. a ver que puede... ¿sí? Vais ¿Por a ver qué? que puede ser... A veces puede ser más fuerte, a veces puede ser más suave, depende de cada uno. Hay que quitar los zapatos. Y se va a sentar. Eso es. Yo voy a hacer protocolo diferente. Tú si sientes una cosa que sea por detrás, en su caso, o por delante de los lados, no luchas. Intentamos sentarlo y luego mejor que como he dicho al principio. Vale. Pues lo que va a hacer, le va a tocar, le va a bajar poco a poco su mano y cuando va a encontrar una congestión de energía, un problema, pues vamos a notar el movimiento. Vemos que parece que es una espiral, empieza a girar sobre ella misma. Vemos que es como si libera el nivel de los pulmones, boca abierta. Muy bien, vemos como toda la cintura escapular empieza a liberar. Nunca había probado, es decir que en un minuto entramos directamente al positivo. Y el terapeuta no se puede equivocar porque es la fuente que dirige la sanación. Liberación emocional. Pues sí que había cositas que tratar. Me ha tocado la lotería. Imaginaros cuando me pasó eso la primera vez. Yo había estudiado enfermería, osteopatía, acupuntura, todo lo que existía, y eso salía de todo lo que había aprendido. ¿Podemos seguir o no? Sí, vale. No cruces las piernas. ¿Te molesta la espalda a veces? No, tengo tendencia a dolores de cabeza. Pues, cuello. vale. Una sensación de peso en la cabeza. Pues vamos a hacer algo después. Me ha cogido un poco como un temblor, pero sin frío. Sí, es como un temblor. A veces se puede eliminar también lo que se llaman las energías perversas en medicina china. Frío, calor. Sí, porque es la fuente que hace el trabajo. Me quedaría... Sí. Me vas a decir que estoy exagerando. No. Nosotros sabemos muy bien que no exageras y que es tu cuerpo energético, exactamente. Vamos a poner un poco de pie. Uy, ¿estás seguro que lo quieres hacer de pie? Bueno, a ver, quita bien la camilla, porque cuando hay una reacción así sentada, no, quítala bien. Yo lo hice justo un poquito. Sí, pero antes te dabas con el pie de la pizarra. Una cosa, si te tira por detrás, no te dejas caer. Tú caminas, ¿no? Cuando estamos de pie, si tira hay que caminar, ¿no? Si puedes, porque a veces los pies están pegados. Mira, de todas maneras sus pies ya no tocan el suelo, los dedos. Estoy levantando los dedos. Sí, es decir, que ese globo se va reestructurándose. Mira, el brazo izquierdo empieza a liberar también. A veces nos reímos mucho en los cursos y en la consulta, ¿no? Pero bueno, siempre el resultado... Se puede liberar también emociones durante la sesión. La gente se puede reír, puede llorar, puede tener ganas de pegar, como una rabia interna que va liberando. Todo el mundo no reacciona tan fuerte, depende de cada uno. Depende de los traumas que tenemos dentro. Y una sesión puede durar más o menos una hora, el cuerpo va liberando poco a poco. Mucho la suave. Oui. Vale. ¿Vas a volver a
Vamos a pasar a un eje más energético. Vamos a usar el segundo eje, pero yo me voy a acercar por seguridad. Es que nunca ha pasado nada, pero ¿sabes lo que puede pasar cuando alguien dice que nunca ha pasado nada, no? Vas a poner las dos manos, eso es. ¿Te vas a cerrar los ojos y empieza? Eso es. Yo estoy aquí por si te vas de un lado o de otro, no te preocupes. Mucha gente, hay gente que tiene tics, ¿sabes? Niños muchas veces un problema de cuerpo energético. Lo peor es que te vas a quedar así siempre. ¿Ah? Te puedes quedar así 2 o 3 horas, te lo digo. No sabemos ir a buscar a la persona. Muy bien, hasta que el cuerpo se... Perfecto, ya empieza. Muy bien, ¿no? Y si te caes no luchas, ¿ah? Eso es. Muy bien, falta poco. Bueno, y ya está. ¿Ahora me entendéis la primera vez que me pasó eso en la consulta? Ok, gracias. Y vamos a usar el tercer eje ahora. Bueno. Pero quiero ver una cosa, si se ha conectado. Pues te duele la cabeza, ¿no? Sí. Pues toma el micro y lo que vas a hacer, te vas a tocar la cabeza así. A ver lo que pasa. Porque también yo lo he hecho con ella, pero hay protocolos de autosanación, ¿no? La técnica, hay mucha gente que viene a aprenderlo para ellos mismos, ¿no? Bueno, ella tiene dolor de cabeza, mira lo que lleva dentro de la cabeza. No puedes más, ¿no? Hasta que el cuerpo se caiga. Lo que haces es autosanación para que te quites tú misma el dolor de cabeza. Sigue tocando si puedes, hasta que el cuerpo caiga hacia atrás. Muy bien. Mira, parece que se ha quitado los movimientos ya. Pero no reíros, porque seguramente ya podéis hacer lo mismo. Porque lo que nos hemos dado cuenta es que cuando doy una charla, hablo con mi cuerpo físico, pero mi cuerpo energético habla. Por eso, muchas veces gente que nos ve vía la caja de Pandora, desde su casa se toca, empieza a moverse solo. ¿Alguien quiere probar a ver si se ha conectado? Hay gente que necesita poco. Eso no es un despertar. Os vamos a explicar cómo conectamos a la gente. Ah, es la madre. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Es la madre? Sí. Ah, vale, a ver si son patrones. Bueno, te vas a tocar la cabeza. Tú, sí. Y a ver lo que pasa. Es decir, que el simple hecho de hablar con vosotros ya hemos tenido un intercambio energético. No os habéis dado cuenta porque es el cuerpo energético vuestro que ha comunicado con el mío. Pues eso es el regalo que os vamos a hacer hoy. No vais a practicar todos porque podría ser un caos, pero lo que podéis hacer en vuestra casa, sentaros en el borde de la camilla,
y empieza a tocaros donde tenéis dolor hasta que el movimiento ocurre. ¿Qué es ese movimiento? Pues ese movimiento es la fuerza que estaba atrapada, que se está soltando, y cuando vamos a saltar todo, pues la persona va a empezar a entrar en un proceso de sanación y sobre todo en un proceso de cambio. Es muy fácil. Pues yo he tardado 25 años para hacer eso. Pues practicar en vuestra casa, un consejo, hacerlo de pie, sentado primero, porque no se sabe los movimientos que pueden pasar cuando estamos de pie. Pues eso es la nueva terapia, y cada vez que la persona empieza con el movimiento, pues empieza a sanarse. Hay gente que es suficiente que yo dialogue con ellos para que ya tengamos una sincronización energética, pero lo que es importante es el despertar. Es decir, coge a la persona, tocarla, se cae así en el suelo y se puede parar. Hemos tenido gente que se han quedado 4 horas pegada al suelo sin poder levantarse. Y una vez que la conexión está hecha, pues después enseñamos las técnicas que yo he canalizado. Ahora os vamos a hablar un poquito de la formación de la nueva terapia. Lo hacemos en 2 niveles diferentes. No todo el mundo quiere sanar a los demás, pero hay gente que se quiere sanar a ellos mismos. Pues ¿qué hacemos con el primer nivel? El despertar de la energía, es decir, que conectamos la persona desde las manos y desde una glándula que llamamos la pineal, que es muy importante, el tercer ojo. Y después por la tarde enseñamos a la gente a conectarse sola, pero sobre todo a desconectarse. Y enseñamos la autosanación nivel 1, es decir, cómo quitar problemas, dolores físicos, de órganos y un poquito emocional. Pero vamos a ver que existe otro nivel, que es el nivel completo, es decir, que hacemos el despertar, enseñamos a la gente a conectarse a la fuente y a desconectarse, le enseñamos los 3 ejes de sanaciones. Habéis visto el primer eje, segundo eje. Otra cosa que enseñamos es la radiestesia terapéutica. Yo no creía en la energía, yo era físico. La energía vino hacia mí, yo no he buscado. Y me he dado cuenta que la nueva terapia es cuando somos receptor. Cada vez que buscamos, no encontramos. Si dejamos venir las cosas, sí que vienen. Vamos a aprender la autosanación nivel 2 para poder tratar todo tipo de dolencias emocionales, todo. Porque lo vamos a pedir directamente a la fuente, lo que queremos sanar. Y lo que vamos a aprender es la sanación a distancia. Y eso es uno de los puntos fuertes de la nueva terapia. A distancia la gente se va a mover igual que en la consulta. Porque en el mundo cuántico no existe el espacio-tiempo, la noción de espacio-tiempo. Es decir, que el tiempo no existe, la distancia no existe, y cuando tratamos gente, por ejemplo, en América del Sur, pues se mueven igual que aquí. Eso es lo que enseñamos, y sobre todo son gente que recibirá un diploma de terapeuta capacitado. En la nueva terapia, dentro de poco vamos a tener un listado de todos los terapeutas que hemos formado, y ya son muchos. El año pasado hemos formado 300, 400 terapeutas, y más, es que ya he perdido la cuenta, ¿no? Y con ese diploma, pues formaréis parte de la lista, y la gente que ya es terapeuta o que quiere convertirse en terapeuta, pues tendrá nuestro apoyo. Vale, y ahora vamos a ver si tenéis preguntas. Si tenéis preguntas, es el momento, ¿eh? Cualquier pregunta. La conexión con la fuente que hablabais, ¿me podéis decir entender que es a partir del segundo nivel? Lo hacemos desde el primer nivel, pero el primer nivel es para nosotros mismos, para autosanarnos, no para sanar a los demás, porque el protocolo y sobre todo la conexión es un poquito diferente. El primer nivel, conectamos la gente, los alumnos a la fuente para su propio trabajo,
Pero si quieren empezar a sanar a los demás, hay que pasar a la segunda parte, que es para formar terapeutas o gente que quiere sanar a su familia, a sus hijos. Tenemos mucha gente que ha hecho una formación completa y que no son terapeutas porque tienen un buen trabajo. Son 50% que son terapeutas, 50% que es para amigos o familias. Yo quiero saber, cuando viene una persona, dice, por ejemplo, yo es que tengo unos dolores de cabeza tremendos. En el momento que haces esta terapia, ¿solo trabaja el dolor de cabeza? O si, por ejemplo, tiene, pues mira, que va muy mal de vientre, también lo sana. ¿Quién decide que se sana? Y luego, si está una hora con el ¿luego se puede ir sola a su casa? ¿O está hecha polvo, baldada, que no puede... Se han quedado todos en mi consulta. Lo que tienes que entender es que la fuente es inteligente. Es decir, que es bastante de locos. Cuando hacemos una sesión a distancia dura 1 hora. Es decir, que la gente empieza a moverse y a la hora se para. Otra cosa, ¿quién va a decidir el tratamiento? Pues depende. Depende, porque eso era un problema, porque al principio solo había canalizado una parte, es decir, que era la fuente que decidía por prioridad lo que había que sanar. Yo me acuerdo de ese hombre que había venido con un esguince de pie y de hecho 2 sesiones se fue muy cabreado diciendo me voy igual. Me llamó un mes después que su diabetes se había curado. Pero la fuente primero había curado. Es fácil curar una diabetes. Cuando hay diabetes es que hay una congestión energética en el páncreas. Imagínate, un páncreas en congestión, cuando la persona empieza a moverse, el páncreas vuelve a su postura normal y vuelve a segregar la insulina, el glucagón. Pero el hombre, yo un día me conecté a la fuente y he dicho, pero es un problema cuando la gente quiere tratar algo. Por eso el primer eje, cuando tocamos donde queremos. Pero con el tercer eje podemos pedir a la fuente lo que queremos sanar, sobre todo lo que quiere sanar la persona. En la nueva terapia nunca decide el terapeuta de lo que hay que sanar. Siempre esperamos que la gente nos pide. Y cada sesión nos va a pedir cosas diferentes. Ahora, quitar un dolor de cabeza, pues depende del origen. Si tiene problema por congestión del hígado, muy a menudo la gente tiene problemas de hígado y tiene dolor de cabeza, pues la fuente va a tratar las 2 cosas a la vez. Pero los protocolos no hay. Lo que dan los protocolos son las fuentes. Porque yo tenía mi consulta de osteopatía, tenía un ego era muy joven, importante, pero con esa técnica me he dado cuenta que si tú pones tu ego, no puedes sanar a los demás. Pero es un proceso que se hace solo cuando estás en comunicación con esa fuente que es inteligente, pues es como si el protocolo se hace solo. Pero muy buena pregunta. No, porque la fuente hace pausa y se adapta a la persona. Por ejemplo, cuando me viene 1 hora moviéndote, quieres decir, si es una persona mayor, la fuente la va a mover muy suave. Si es un deportista, le puede mover mucho más. Siempre la fuente se va a adaptar a la persona y al espacio. Porque yo cuando he hecho sesiones en un espacio grande, la gente empezaba a correr. En toda la sala a veces pasa, pero cuando el espacio es pequeño, la fuente gestiona todo eso. Y eso es fantástico porque ya el terapeuta, la única cosa que tiene que hacer es mantener esa conexión con la fuente y dejar que el proceso se solucione. Ara, jo vull fer una consulta però arrel d'una altra. La meva germana està anant amb una, ja està fent sessions... Ai, perdona, no hablo en castellano. Una persona formada, Miriam San Román, está haciendo la terapia, se la hace a mi hermana me la pasó y me explicó, tal. Y yo le acaba, aquella noche, dije, voy, y si lo pruebo, se probó solo, se me empezaron a mover las piernas solas. Y entonces dije, bueno, pues me levanto, me pongo y lo hago. Y se movió mi cuerpo solo, se movió. Entonces la pregunta es, sencillamente tú te conectas y te mueves, pero o cómo funciona, ¿no? Es más complicado que eso. O sea, por eso era la pregunta. Sí, porque es una cadena, pero lo que es importante para el despertar, que estar con el primer, ¿cómo se dice eso? Porque ya me he dado cuenta que algunos habían conectados a otros, pero se diluye.
pero por supuesto es algo, la fuente forma parte de nosotros. Una cosa que yo durante años me decía, necesito la fuente, pero me he dado cuenta que la fuente nos necesita también. Es decir, que la fuente, si no tiene sentimientos y emociones, ¿cómo puede vivir experiencia? Vía nosotros, y hay niveles altos energéticamente, que solo hablando con una persona ya conectada, se conecta. Y lo bonito, dos cosas bonitas, es que yo me he dado cuenta que cuando sano a los demás, me sano a mí mismo. Pero que cuando sanamos una persona, por ejemplo, de una familia, empieza, porque es un diálogo energético. Ahora, como todo diálogo, es importante tener el guía. Y toda la gente que ha empezado a no seguir los pasos que yo he canalizado, pues a un momento la fuente les bloquea, porque cuando ve que hay un peligro, la fuente bloquea. Si no hay peligro, es que la fuente forma parte de nosotros. Y tú que has vivido esas experiencias, es una experiencia muy especial, ¿no? Que es difícil de explicar con palabras. Bueno, es placentera. Es muy placentera. Y el cuerpo se mueve solo. Sí. ¿Y por qué antes no lo hacías? Porque antes no. Siempre Sí, pero ha tenido tendencia. Sí, pero a ese nivel. No, a ese nivel no. Es decir, que la nueva terapia, yo creo que es una terapia muy antigua, pero que la única cosa, que esa información hasta ahora teníamos que ir a buscarla. Por ejemplo, los maharis eran sabios de India que tenían que estar en un estado de meditación muy, muy avanzados para poder empezar a hacer movimientos de yoga. ¿Habéis visto? Que si nos ponemos de receptor, se ocurre en muy poco tiempo. Y después hay trucos, hay que saber no solo conectar a la persona, aprender a sacarlas. Y todo eso es un proceso que se hace muy, muy rápido. Yolanda quiere preguntar. Sí, una cosa pequeña. Lo que habéis visto es una herramienta para trabajar un poco esta conexión. La autosanación hay protocolos mucho más amplios. Es decir, que haciendo eso, si mañana tenéis todavía dolor de cabeza, es normal, ¿no? La parte de autosanación, hay protocolos muy diferentes, mucho más amplios. No es toda la parte de autosanación, es solo una herramienta para poder empezar a trabajar. Yolanda quiere hablar. Yo quería comentar a raíz de los comentarios de esta chica, ¿no? Y de la que he hablado anteriormente. Ella comentaba que si después de todos estos movimientos la persona se podía ir a casa. Pues yo puedo explicar la experiencia de un paciente con esclerosis. Vino que apenas podía caminar, arrastraba los pies totalmente, el movimiento era totalmente inestable, tenía que ir acompañado y demás. Y estuvo en la camilla más de 3 horas haciendo ejercicios de remo, haciendo una especie de flexiones, movimientos de movimiento con los brazos. Él apenas podía moverse, incluso para asearse él mismo. Yo estaba alucinando, como dice, que le pasaba al principio. Yo decía, mañana no se va a poder mover, mañana va a estar muerto, porque lleva mucho tiempo con una movilidad muy reducida. Pues no, al día siguiente lo llamé porque yo tenía cargo de conciencia pensando que iba a estar destrozado. No, al día siguiente estaba estupendo, fantástico, no le dolía nada y estaba encantado de la vida. Hasta el punto que al final después hizo el mismo la formación, porque le gustó mucho, ¿no? Pero eso es una de las cosas, ¿no? Esas 3 horas y pico que se pasó en camilla él, sí que era un conflicto muy grande, vamos a decir, una esclerosis, no estamos hablando de un constipado, y parar estos casos, si no tienes la formación adecuada, incluso cuando ya la tienes, hasta que no le coges el manejo en la práctica totalmente, puede ser difícil. Entonces, desde mi punto de vista es recomendable saber el funcionamiento, cómo conectar, es como cualquier, vamos a decir, un electrodoméstico, ¿no? Lo enciendes, pero tienes que saber apagarlo también, ¿no? Porque si no te puedes encontrar por cosas que a lo mejor no que sean a lo mejor de una gravedad tremenda, pero que te resulten desagradables. Solo por experiencia propia, ¿no? Hola. Mira, yo quería comentar, por ejemplo, en problemas de huesos, ¿no? Por ejemplo, una escoliosis importante o un desgaste ya que hay en una articulación,
Claro, eso no, yo entiendo, vamos, desde mi ignorancia, que no se puede revertir. Una escoliosis importante se podría revertir a nivel físico, ¿eh? Claro, ¿Sí? claro. Muchas veces las escoliosis es una torsión de la notocorda. Es decir, que cuando ponemos la persona de pie empieza a girar a una velocidad. Una vez que la notocorda está recta, primero se para la escoliosis, la evolución, y poco a poco toda la estructura vuelve a estabilizarse. Imagínate, si yo tengo una fuerza que tira hacia aquí, hacia atrás, no me voy a quedar así. Pues mi estructura va a empezar a compensar. Pero cuando quitamos la fuerza que tira hacia atrás, pues lo que hacemos, quitamos la causa de la escoliosis, la causa del desgaste energético. Imagínate, un globo energético, cuerpo emocional, tiene que ser amplio. Bajo la acción del estrés a veces se congestiona, a tal punto que no sé si habéis visto, abuela, 90 grados. Pues si el globo está congestionado, es como si yo me pongo una prenda de un niño de 10 años. Y todo el día voy a hacer movimientos. ¿Qué va a pasar con mis huesos? Voy a empezar a tener dolor y desgaste. Con la nueva terapia no tratamos el síntoma, tratamos la causa. Y muchas veces la gente se queda hasta los médicos. Hernias discales que desaparecen. Y todo eso lo tenemos documentados con pruebas médicas. Pero por supuesto que sí. Sí. Es lo que he podido. Otra cosa, si tienes problema de desgaste de hueso es porque la energía no llega a la articulación. Cuando empezamos a reequilibrar todo, la energía vuelve a fluctuar. Y cuando la energía vuelve a fluctuar, pues puede reparar. Si te cortas, ¿qué pasa? ¿Qué hace la cicatrización? El propio cuerpo tiene un sistema de autorreparación. Pero si pasa la energía, pues te vas a cicatrizar en 2 días, que si no pasa la energía, pues puedes tardar meses y meses. Y hemos tenido gente recuperarse totalmente físicamente. Cuanto antes empezamos a reestructurar los problemas de escoliosis, mejor. Es mucho más difícil tratar a una persona de 80 años que ha tenido escoliosis toda la vida que una niña de 10 años. Pero hemos evitado muchísimos corsés, porque cada vez que hay una escoliosis es que algo tira de un lado y tenemos que compensar. El simple hecho de quitar lo que tira, pues el cuerpo empieza a alinearse, a autosanarse. Sí. Que con la osteopatía crujía, pero volvía un mes después. Porque más que tratar la causa, trataba el síntoma. Teníamos lo del micrófono, porque iba pasando, pero no me llegaba. Bueno, fuera de la broma, me ha gustado mucho la charla, pero tengo gran pregunta. Creo yo. Todos podemos conectarnos a la fuente. Sí. Por tanto, podemos ser canalizadores de todo aquello. No hablando de canalización, ¿no? No, es que yo quiero es otra cosa. Mire, yo quiero saber cómo usted, después de 25 años, cómo de golpe pudo saber que estaba conectado a esa fuente para hacer lo que hacía, porque sí que había una respuesta del cuerpo del otro, pero claro, llegar a eso, claro. ¿Cómo podemos, o sea, la fuente como nos elige a nosotros? Claro, depende. Yo nadie me ha despertado. A mí nadie me ha despertado. Yo era un terapeuta físico, no creía ni siquiera en la energía. Es decir, que la propia fuente me ha castigado bien, porque yo no sabía lo que era, pero, ¿cómo explicarte? Ha sido todo un proceso. Primero he tenido que dar forma. Yo me acercaba de la jubilación y decía que bien, me voy a jubilar, y unos meses antes de jubilarme, pues he recibido la información que tenía que difundirlo. Y si mi hijo está aquí, no es de casualidad, porque mi hijo, si no estuviera aquí, me costaría hacer la nueva terapia. Es como si la propia fuente orquestra todo. Pues recibo esa información que tengo que formar a la gente y yo me decía, ¿cómo voy a enseñar eso? Porque yo he enseñado la osteopatía muchos años, es fácil, son protocolos, pero enseñar algo que no se toca, ya tenemos 3 años de existencia, pero los principios han sido muy difíciles, pero la fuente lo ha hecho todo. No es de casualidad si tenemos esa expansión de la escuela. Solo nuestra escuela tiene 2 años y medio.
Cuando he recibido la información que tenía que difundirlo, pues el día mismo me entró 2 chicas a la consulta para proponerme difundirla. Después, sin hacer nada, la escuela Jung, que, no sé, que es una escuela importante de Madrid, vino hacia nosotros. Y dejamos la Jung y 2 días después encontramos la caja de Pandora. Es decir, que todo eso no es... la fuente orquestra eso y la fuente me guía, ¿no? Eso es una cosa increíble, increíble, porque todo lo que hemos intentado hacer nosotros mismos, por ejemplo, campaña de publicidad, no funciona. Cuando no hacemos nada, todo funciona. Y eso me ha enseñado que el ser humano ya se pone de receptor, que ya no tenemos que buscar las cosas van a venir hacia nosotros mismos. Y la terapia, pues todo ese proceso de 25 años, ¿te das cuenta lo que son 25 años con movimientos así? La soledad que yo he vivido, porque nadie hacía eso, pero he aprendido mucho y todo lo que he aprendido, pues estoy aquí para enseñárselo. Y eso, bueno, me fastidia la jubilación, pero bueno, el resultado es fantástico. Ya hemos tenido una cosa increíble, que analizo que tenemos que enseñar al extranjero. Luis, lo conocemos en Holanda, quiere ir al extranjero. Es decir, que viene solo y eso tiene un plan que poco a poco yo conecto. Esas canalizaciones que yo vivía eran difíciles porque han sido 20 años casi sin dormir, pero sin estar cansado por la mañana, ¿no? Y por eso todo lo que podemos enseñar aquí, pues lo hacemos con mucho placer y a ver dónde va a ir eso. Ya hemos formado en 3 años muchos terapeutas y estoy muy contento que eso no se va a ir cuando yo quitaré este mundo, ¿no? Para responder a tu pregunta, hemos formado cientos y cientos de alumnos. Nunca hemos tenido el caso de un alumno que no ha podido conectarse y practicar. Es verdad que al primer día hay gente que tiene más facilidad, pero al final de la formación todo el mundo tiene el mismo nivel. Todo el mundo. Luego, ¿qué va a ser la diferencia entre un terapeuta y un buen terapeuta? Como en cada terapia, practicar. Alguien que acaba de formarse en acupuntor, por supuesto, no va a tener el mismo nivel que alguien que lo practica desde 20 años. Pero todo el mundo lo puede conectar, todo el mundo lo puede practicar y aprender, y al mismo nivel. Vale, una cosa Nunca hemos tenido el caso de un alumno que no ha podido. Los más difíciles de conectar han sido los terapeutas energéticos, porque ya tenían el vaso lleno de información. Es difícil llenar un vaso que ya está lleno. Depende del terapeuta energético. Hay gente, terapeutas, te das cuenta, toda una vida entrar otros conceptos, pues esa gente es lo que más nos cuesta. Hay terapeutas energéticos que entran enseguida, pero los que más nos ha costado son los terapeutas energéticos. Pero todo el mundo se ha conectado. No hemos tenido es que yo creo que es una esencia nuestra, forma parte de nosotros. Y tú lo has dicho, Carolina, estoy en casa. Porque yo cuando empezaba a conectarme, me decía, qué sensación extraña, es que tengo la sensación que ya conozco eso. Pero todo el mundo lo puede hacer. Y no, porque hay mucha gente que piensa que nosotros, como soy su hijo, tenemos algo más. No, porque la sanación no es nosotros que lo hacemos, ¿no? Es la fuente. Nosotros, nuestra meta es de conectar al paciente a la fuente, luego apartamos, es decir, que alguien que tiene la misma experiencia tendrá el mismo potencial de sanación que nosotros. La única cosa es que nosotros lo practicamos, él mucho más y yo más que toda la gente que está formando, pero solo eso, todo el mundo al mismo nivel. Hay que practicar. Carolina, desde octubre tú, son 3 meses. Y Gemma también desde junio. Es que va muy rápido, muy rápido. Yo quería saber qué ocurre con una enfermedad, por ejemplo, mental, una esquizofrenia, cosas de este tipo. Buena pregunta. Depende del problema mental. Para nosotros, los esquizofrénicos y los autistas no son gente con problema mental. Es una persona normal, con un cuerpo así. Una persona que padece esquizofrenia es una persona que tiene un cuerpo emocional enorme y un cuerpo espiritual enorme. Los autistas también,
pues son gente que viene a vivir otra realidad, pero pensamos que son gente que está avanzado en la evolución del ser humano. Nosotros no tratamos el autismo ni la esquizofrenia como una enfermedad, sino como personas que han nacido con un cuerpo emocional y espiritual tan grande que no cuadra con el resto de las personas. Pero no sé si te has dado cuenta que cada vez hay más autistas y cada vez hay más como esquizofrénicos. Es como, yo lo compararía como si éramos peces y que hemos empezado a caminar, lo que han tenido que pasar los primeros, porque todavía no tenían los pulmones desarrollados ni piernas, pues pensamos que es como un escalón hacia la evolución espiritual y energética. Y es muy interesante trabajar con esquizofrénicos y con autistas, porque la nueva terapia es un diálogo de cuerpo energético a cuerpo energético. Y solo los autistas, por ejemplo, que yo trato, pues no puedo acercarme de ellos, tengo que tratarles muy lejos. Y poco a poco vamos negociando el espacio y les puedo dar besos. Que los padres se ponen a llorar diciendo, mi hijo nunca me ha dado un beso. Porque son niños que tienen un cuerpo energético tan grande que cuando la gente se acerca es como una violación del espacio. Pues, de hecho, queríamos hacer este año en Canadá, quizás, un congreso sobre autismo y esquizofrenia. Pero vais a ver que cada vez hay más y es una pena porque he tenido mucha gente que estaba medicada. Por ejemplo, en Canadá ya no lo considera como enfermedad, ¿no? El autismo. La nueva terapia es algo que se puede aplicar a todo tipo de edades, de niños, de ancianos. Pues sí, se puede, hasta lo hemos usado en mujeres embarazadas. ¿No? La fuente siempre se va a adaptar a la persona. Es muy interesante ver cómo se mueve una persona mayor. Por ejemplo, cuando trato un problema de hombros, pues una persona joven se va a estirar. La gente mayor a veces es como si tejen. Es como si el cuerpo usa los mejores movimientos para llevar a la sanación. Pero sí se puede usar hasta con animales, ¿no? Y plantas. Plantas no hemos tenido mucha experiencia, pero animales bastante. Hay última pregunta. Mira que tengo una amiga que tiene ELA. ¿Se puede hacer algo? Pues tenemos un caso de ELA que has tratado, Yolanda, ¿no? Tenemos, si quieres. ¿Ah? Y de hecho ha sido una experiencia bonita, porque Yolanda ha tratado a una persona con ELA que se ha mejorado, que ha venido a la formación para formarse de terapeuta, y os va a contar que no podía ni caminar, vino con 2 hombres para ayudarle a caminar, y cuando se acabó el curso, pues caminó solo y todo el mundo aplaudiendo. ¿Os puede contar un poquito de esa experiencia? Cada vez tenemos más enfermedades autoinmunes y sabemos por qué nosotros. Es el caso que comentaba antes, ¿no? Que se tuvo tanto movimiento de pasar de venir que yo consideré que iba a ser difícil hacerle la sesión porque, claro, tenía una inestabilidad y una falta de movilidad tal que le era muy complicado subirse a la camilla, le era complicado si se sentaba después levantarse, o sea, tenía una limitación de movilidad importante, ¿no? Y bueno, pues después de seguir caminando, vino con muleta y no sujetándose como dicen las personas, y dejó las muletas, se fue andando con las muletas en la mano como el que lleva un bolso, y yo estaba, te digo, alucinando, ¿no? Y al día siguiente que lo llamé, porque al pasarse tanto rato, sí que fue la sesión más larga que he hecho hasta la fecha, porque duró mucho su movimiento y era un movimiento muy, muy fuerte, ¿no? Pero yo decía al día siguiente va a estar rendido. No, al día siguiente estaba estupendo, muerto de la risa toda la sesión, que fue otra cosa que también me llamó mucho la atención, carcajadas, que no paraba de reír. Y el entusiasmo, porque claro, yo iba viendo que se iba moviendo, además hacía ejercicios con los dedos como si estuviera haciendo algún tipo de rehabilitación, no eran movimientos de hombros, de brazos, de movimiento cruzado, de tocar un brazo, todo eso en la calle yo estaba alucinando, de verdad. Y se fue pues caminando muy bien, después siguió viniendo sus sesiones y acabó haciendo la formación que como premio final por su actitud nos dio un aplauso de todos, una ovación que se emocionó mucho él, nos emocionó todos de hecho. Fue muy bonito, la verdad que sí. Así que
funciona, es cuestión de que te vibre y te decidas a probarlo, ¿no? Como que te atrevas a dar el paso. Es mi experiencia es esa, no te puedo decir otra cosa. Es muy bonita, la verdad. Bueno, la última. Bueno, solo quiero preguntar, porque veo que pones nivel 1, ¿hay un segundo nivel o el nivel 1 dura 4 días? No, el nivel... Voy a dar precisiones. El nivel 1, que es el despertar y la autosanación, dura un día. Y después seguimos 3 días más para el nivel 2, donde hacemos trabajo a distancia y sanación de los demás y radiestesia, ¿no? Pero el nivel 1 dura un día y se hace con el mismo grupo, ¿no? Pero bueno, muchos alumnos han apuntado a despertar y como han visto cosas tan raras, casi todos han acabado la formación completa. Bueno, sí, bueno, lo voy a decir porque no sé si todo el mundo, bueno, si lo sabéis, pero mañana tenemos también, si os interesa, un curso online de radiestesia. Si hay gente que le interesa solo la parte de radiestesia, es una parte que está en la formación completa, pero lo hacemos online. Si hay gente que quiere información, lo hablamos después. Bueno, ya sabéis más, mucho más, habéis probado. De cualquier modo, si tenéis preguntas, estamos disponibles, podéis contactar con nosotros, ¿okay? Si podéis seguir practicando lo que habéis aprendido aquí, sería bien para desarrollar esta conexión. Y ya está. Espero que habéis disfrutado y que muchas gracias por haber venido hasta aquí. Y esa noche probar en vuestra cama, tocaros a ver si tenéis los movimientos. Muchísimas gracias.